Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a conocer un nuevo nombre del Señor, que yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hoy vamos a poner en manos de Dios esta reunión, esta enseñanza, y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro, que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine, y que el Padre, en el nombre de Jesús, nos dé entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y nos dé un corazón para poder entender su palabra. Así que los bendigo a todos en el nombre de Jesús y vamos a dar inicio. Quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen al libro de Éxodo. Vamos a ver hoy el nombre de Jehová Mekadishkem. ¿Qué significa el Dios que santifica? Vamos a ir por favor al libro de Éxodo capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo número 1. Y dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Para ponernos en el contexto de lo que estaba pasando, aquí vemos nosotros que el pueblo de Israel había estado de esclavo en Egipto y Dios los sacó y los llevó al desierto. Vimos en la enseñanza anterior cómo Dios los tuvo en el desierto de Refidim, donde ellos tuvieron su primera batalla contra el enemigo Amalek y vencieron, porque ahí se manifestó Jehová Nisi como su bandera, su estandarte, su victoria a través de Dios. Hoy vemos nosotros que después de ese desierto de Refidim, Dios los llevó al desierto aquí a Sinaí. Y es importante este monte donde aquí Moisés sube al monte a encontrarse con Dios. Y este lugar es un lugar muy importante en la Biblia, porque ahí es donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés, y también ahí Dios le da la instrucción de cómo construir el tabernáculo, cómo le enseña a Dios a Moisés cómo el pueblo de Israel debía adorarlo. Aquí en el versículo número 5 vamos a ver algo bien importante que Dios le dice a Moisés. Le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y luego también les dice: seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí Dios está haciendo una promesa. Este pueblo era un pueblo de pacto. Entonces aquí vemos nosotros cómo Dios les dice: si ustedes oyen, guardan los mandamientos y obedecen, ustedes son mi especial tesoro. O sea, hay una condición de la obediencia, y luego nosotros vamos a ser parte de ese especial tesoro, de ese sacerdocio santo, porque Dios quiere gente santa con Él. Vamos a ir adelantito ahí mismo en Éxodo. Por favor, quiero que me acompañen a Éxodo 31, versículo número 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, aquí le está dando instrucción Dios a Moisés: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico.
Aquí es donde Dios se magnifica, se muestra como Jehová Mekadishkem, que es ese Dios que va a santificar al pueblo de Israel. Es Dios que Él es santo y Él nos va a santificar a nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de santidad, la palabra ser santo o santidad quiere decir ser apartados para Dios. Y para eso, por favor, quiero que vayamos al libro Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 9. Y el Señor aquí da una promesa donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos a leer, por favor, siempre ahí en Primera de Pedro, solo que vamos a ir al capítulo número 1, versículo 15 y 16. Y dice, desde el 14 vamos a leer: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y aquí está hablando el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sabemos que Dios es un Dios santo. En Él no hay pecado. Y Dios dio a su Hijo Jesucristo para que viniera a salvarnos, a redimirnos y a santificarnos, para que nosotros tuviéramos una nueva vida. Cuando nosotros vemos a través de las Escrituras, desde que en el jardín del Edén entró el pecado en la humanidad, vemos nosotros que todos traemos esa naturaleza pecaminosa y hubo una separación. Cuando nosotros vemos la palabra pecado, esto quiere decir separados de. Entonces, el pecado nos hizo, pero es toda la humanidad, nos hizo separarnos de Dios, y para eso era necesario que viniera Jesús a rescatar esa relación. Jesús era un puente entre la humanidad y el Padre, porque el pecado hizo que hubiera una separación. Entonces, ¿para qué fue que Jesús nos vino a redimir? Cuando hablamos de la palabra redención es una palabra muy importante que nosotros tenemos que saber, porque cuando nosotros estábamos esclavos en el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, cuando teníamos una vida en tiniebla antes de conocer a Jesús, el Señor nos sacó de una vida de oscuridad a una vida de luz. Entonces, de estar esclavos del pecado, ahora estamos esclavos de Cristo. Y esto es lo que se llama redención. En la época de la esclavitud, habían personas que compraban, por ejemplo, a un esclavo y le ponían un arete como símbolo de que esta persona ya era esclavo de una familia. Entonces compraban al esclavo y este esclavo tenía que trabajar para ellos, seguir sus órdenes. Este esclavo perdía totalmente la libertad de elegir, perdía total autoridad, al libre albedrío, o sea, él perdía su vida realmente. Él estaba esclavo totalmente de esta familia quien lo había comprado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Jesús a eso vino. Él vino a comprarnos de una esclavitud, pero no para tenernos como esclavos de Él, digámoslo así, sino que para que seamos libres, pero siempre bajo su cobertura,
siempre bajo su instrucción, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ahorita vimos ahí en Éxodo que dice, ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán mis sacerdotes y ustedes serán gente santa, porque yo soy santo. Si nosotros hacemos a Dios, a Jehová nuestro Dios, Él es santo. Y cuando nosotros venimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde ese momento nosotros nos convertimos en santos, porque la santidad de Dios está en nosotros. No porque seamos perfectos y no porque no pequemos, porque dice la palabra que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios vino a pagar un precio a través de Jesucristo para hacernos santos, para comprarnos, para redimirnos. Desde el momento que Él nos redimió, Él nos hizo libres, pero para servirlo a Él, para estar con Él, para hacerlo nuestro Adonai, nuestro Señor, nuestro amo de nuestra vida. Vamos a ir por favor al libro de Hebreos y vamos a entender un poquito mejor esto. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 14. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos está llamando a santidad, santidad, que estemos nosotros apartados para Él. Y nosotros sabemos que la santidad, cuando estamos con Cristo Jesús, no es una opción. La santidad es parte del pacto, es parte de ese pacto perpetuo que nosotros hacemos con Dios. Cuando yo le digo al Señor, yo hoy te declaro como mi Señor y Salvador, yo entro en un pacto con Él y yo voy a empezar a obedecer lo que dice su palabra, y a eso somos llamados todos, a la obediencia, a la santidad, porque dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Yo creo que todos queremos verlo, ¿verdad? Vamos a ir ahora por favor a Hebreos, ahí mismo en el capítulo número 10, y vamos a leer desde el versículo 10 al 14. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces aquí vemos nosotros que aquí está hablando primero de la ley del sacrificio, porque cuando vamos nosotros a leer en el libro de Levítico, Dios había instituido la ley del sacrificio, donde las personas llevaban su cabrito, su macho cabrío, su ovejita o sus aves, y presentaban estas ofrendas para que con la sangre de estos animales cubrían el pecado. Sin embargo, Cristo vino a cumplir esta ley, presentándose Él como el Cordero de Dios, pero no solo para cubrir el pecado, sino que Él vino a quitar el pecado del mundo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y algo importante que tenemos que ver es que este sacrificio fue una vez y para siempre. Eso es lo más lindo. Cuando nosotros estamos hablando de la salvación, cuando nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos salvos. Pero este proceso de salvación tiene 3 etapas. La número 1 es la justificación. La palabra justificación quiere decir declarado no culpable. Cuando yo vengo a Cristo, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador,
yo pido perdón y me arrepiento por mis pecados y en ese momento yo soy justificada, o sea, yo soy declarada no culpable porque la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, me lava y me limpia de todo pecado. Eso es lo que se llama la justificación. Luego tenemos la segunda etapa, que es la santificación, que es la etapa donde los que hemos recibido ya a Jesús en nuestro corazón, estamos en ese proceso de santidad, de vivir hoy y ahora, de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo sus preceptos, obedeciendo sus mandamientos, apartándonos de todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, esa es esa parte de lo que es la santificación. Y por último viene lo que es la glorificación, cuando Dios nos va a dar a todos un cuerpo glorificado y vamos a ser como Él, ¿verdad? Entonces, ahorita ya todos hemos sido los arrepentidos, los justificados por Él. Por eso somos justos, no porque seamos perfectos y no porque no hayamos pecado, sino que Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Por eso cuando en la Biblia habla que somos justos es porque Él nos justificó con su sangre, con su sacrificio, porque Jesús se entregó como esa ofrenda una vez y para siempre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la salvación, la justificación, la santificación, que es un trabajo que nos toca realizar a nosotros día a día, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, pero necesitamos nosotros ser apartados de todo aquello que nos atrae, que nos puede hacer caer en el pecado, toda tentación. Por eso es importante que no coqueteemos con las tinieblas, no coqueteemos con el pecado, porque el enemigo lo que quiere hacer es apartarnos de la santidad de Dios y que caigamos en el pecado, ¿verdad? Vamos a ir, por favor, al siguiente versículo y vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 15 al 19. Y dice la palabra del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor nos santifica, nos ayuda, nos guía, nos indica qué es lo que nosotros debemos hacer para vivir en santidad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces aquí vemos nosotros cómo Dios nos está llamando a la santidad, y vemos nosotros que nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros ya no somos de este mundo. No podemos estar haciendo todo lo que el mundo hace. Cuando nosotros estamos con Cristo, tenemos que dar fruto de arrepentimiento, tenemos que dar fruto del Espíritu, donde se note que somos cristianos, que amemos lo que Jesús ama, que hablemos lo que Jesús habla, que pensemos como Jesús piensa, que nuestro actuar sea pensando en qué haría Jesús, y que todo lo que hagamos, pensemos y digamos sea alineado a la palabra del Señor. Eso es algo bien importante, porque haciéndolo paso a paso es como nosotros vamos a ir logrando la completa santidad. Además de que somos santos porque Dios es santo y Él habita en nosotros. Vamos a ir ahora, por favor, a Primera de Tesalonicenses,
Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado en otras ocasiones que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Y aquí el Señor nos está hablando que nosotros debemos estar santificados, tanto espíritu, alma y cuerpo. Tiene que estar congruente lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo hago, y todo alineado a la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, miren, aquí es algo hermoso, porque el Señor nos está llamando a la santificación. Vamos a ir por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí esta enseñanza que en el capítulo 6 de Romanos es hermoso, porque nos está llamando a morir al pecado, y esto es lo que sucede cuando nosotros nos bautizamos en agua, que es un mandato del Señor. Cuando nosotros hemos vivido a nuestra manera, nosotros hemos hecho lo que tal vez aprendimos a hacer en nuestra vida, y sin embargo cuando hemos venido a Cristo, nosotros tenemos que morir a nuestra vida pasada, morir y ser sepultadas, así como cuando nos sumergen en el agua, pero luego resucitar a una nueva vida. De eso se trata lo que es el bautismo en agua, que es lo que Dios nos manda a hacer, pero también es un símbolo, como una orden donde Dios nos muestra cómo nosotros tenemos que tomar nuevas elecciones, tenemos que crucificar nuestra carne, tenemos que aprender a morir a esos deseos pecaminosos, a la concupiscencia, al pecado, a todo aquello que tal vez hemos tenido tendencia o que hemos aprendido o que tal vez hemos ignorado. Muchas veces hemos pecado en cosas que tal vez no sabíamos que era pecado. Sin embargo, cuando estamos con Cristo, dice, tenemos que crucificar con Él todo aquello que a Dios no le agrada. Vamos a ir ahora, por favor, ahí mismo en el libro de Romanos, vamos a ir al capítulo número 8 y vamos a leer desde el versículo número 2.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos nosotros que hay una batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu. Nuestra carne son esos deseos pecaminosos, pero si nosotros nos dejamos guiar por esa carne, nos va a llevar a la muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el ser guiados por el Espíritu es vida y es paz. Por eso tenemos que tener esa intimidad con el Señor, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a entregarle al Señor esos deseos pecaminosos para que nosotros podamos vivir en santidad. El Espíritu de Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y Él es el que nos da el poder para poder vencer estos deseos de la carne. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a este Dios Jehová Mekadishkem. Y para terminar, por favor, quiero que vayamos al libro de Levítico y vamos a ver aquí un pasaje hermoso. Levítico 20 y vamos a leer el versículo número 7 y 8. Y dice el Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Así que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos santifica. Y adelantito, siempre en Levítico 20, solo que versículo 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, aquí vemos nosotros cómo Dios nos está llamando a la santidad. Jehová Mekadishkem es el Dios que santifica, aquel Dios que nos redimió, que nos compró, que nos libertó del pecado, que nos hizo nacer a una vida nueva, nos está llamando para que vivamos en santidad. Y como leímos ahí en el libro de Hebreos, dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Yo creo que todos queremos estar con Él, todos sabemos que Él tiene preparado un trono para nosotros y tenemos que trabajar para que nosotros en esta tierra podamos ganar esas coronas, poder estar con Él, poder ver su rostro y poder rendir nuestras coronas delante del Señor a través de nuestra santidad, porque cuando nosotros nos guardamos, nos apartamos para el Señor, esto es agradable a Dios. Así que los animo para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos vencer las obras de la carne, podamos vencer todo aquello que a Dios no le agrada, que todos tenemos nuestras debilidades, pero cuando nosotros llevamos a la cruz del Calvario, esas debilidades las llevamos a crucificar con Cristo. Él nos va a ayudar a nacer a una vida nueva, a una vida de santidad, a una vida santa. Así que Dios los bendiga y que tengan un lindo tiempo lleno de paz, de gozo, de amor y de bendición.
Hasta la próxima.